diencéfalo y líquido de basal. Otra molécula de cerebelo que necesitábamos de día. El cerebelo es un órgano de coordinación motora, básicamente porque es un órgano de coordinación motora, ¿no? Que se encuentra anexo al cerebro, se encuentra por debajo, por detrás del cerebro. Y está compuesto de tres partes, una media, que tiene la forma de un gusano enrollado sobre sí mismo, que se llama, por esa razón, vermis, el vermis, que es central, y dos prolongaciones laterales bastante desarrolladas, que son los hemisferios cerebelosos. De una forma corazonada, este cerebelo pesa aproximadamente 140 gramos por cada parte del cerebro, ¿no? Es aplanado, por lo que presenta una cara superior en donde las tres partes, el vermis y los dos hemisferios, se encuentran continuos, están soldados, no hay ninguna interrupción. Una cara inferior, en donde sí se nota claramente el vermis, que está bien separado de los hemisferios, ¿no? Cerebelosos. Presenta además una gran escotadura anterior que aloja al tallo cerebral, una escotadura posterior que aloja la hoja del cerebelo y una gran circunferencia recorrida en su totalidad por un surco bastante profundo, que es el famoso surco horizontal, que es el límite entre la cara superior y la cara inferior. Tanto la cara superior como la cara inferior está recorrido por gran cantidad de surcos. Miren que son surcos continuos, miren, son surcos continuos, que delimitan estas pequeñas porciones, estas láminas de sustancia gris, porque aquí en el cerebelo la sustancia gris ahora es externa, pero la blanca ya es interna. Estas láminas de sustancia gris se denominan folias, las folias cerebelosas. Es la misma manera como el cerebro vamos a encontrar nosotros los giros y los surcos. Aquí encontramos folias y surcos. Y en ambos casos, tanto el cerebro como el cerebelo, ¿por qué se forman estas folias y estos surcos? Y en el cerebro, ¿por qué se forman los giros y los surcos? Por el plegamiento de la corteza. En este caso, el plegamiento de la corteza cerebelosa, que es bastante extensa. De todos estos surcos que recorren el cerebelo, ¿Aló? ¿Aló? Sí, dime. Sí, así es. No sé, pero sí me estaba indicando que quería salir. No sabes, está fuera, pero no sabía. Ah, ya. No, yo le Bien, ok. De todos estos surcos, hay algunos surcos que se los llaman comúnmente de primer orden, que dividen tanto a los hemisferios cerebelosos como al vermis en lóbulos y lobulillos. Como estos surcos son continuos, como pueden ver ustedes, prácticamente dividen tanto a los hemisferios como al vermis en porciones conocidas como lóbulos, que pertenecen a los hemisferios, y lobulillos, los que pertenecen al vermis. En la cara superior tenemos tres surcos, que son uno que se encuentra por detrás, lo vamos a ver en la próxima toma, que es el surco anterolateral, quieren verlo ahorita, están esperados por conocer ese surco, es este de acá, este surco de acá, es este surco de acá. Este surco es el anterolateral, ¿okay? Que pertenece técnicamente a la cara superior, porque la cara superior la estamos viendo, todo lo rojo, lo han visto acá ustedes, la cara superior, y también esa parte posterior, técnicamente la cara superior. Entonces tenemos el surco anterolateral. Luego tenemos este surco conocido con el nombre de surco primario,
surco primario. Y tenemos a este otro surco, que es el surco posterior. Si tenemos 3 surcos, vamos a tener 4 lóbulos. ¿Cuáles son estos lóbulos? Empezando desde la parte que no se ve, ¿no? ¿Ven? El ala del lobulillo central, que es esta de acá, ¿no? El ala del lobulillo central. Luego, esta parte de acá, que se continúa hacia arriba, acá, el lóbulo cuadrado o cuadrangular. Luego, situado entre el surco primario y el posterior, el lóbulo simple. Lóbulo simple. Y más hacia atrás, este que tiene forma, miren, de media luna, el semilunar superior. El semilunar superior. Cada uno de estos lóbulos que yo les he mencionado corresponden a un lobulillo del vértice. Corresponden a un lobulillo del vértice. Vamos a ver que el ala del lobulillo central corresponde al lobulillo central. El cuadrado corresponde al culmen. El simple, ¿no?, al declive. Y el semilunar superior corresponde a la fosa o fondo. Pero eso lo vamos a ver después en el corte del vértice. En la cara superior también encontramos 3 surcos. Este de acá, miren, ¿ven? El posterolateral. Este es el anterolateral. Este es el posterolateral. Tenemos luego este, que es el surco retroamigdalino, conocido así porque se encuentra detrás de la amígdala. Detrás de la amígdala. Y tenemos luego el surco prepiramidal. Surco prepiramidal. Estos 3 surcos van a limitar 4 lóbulos. Este que está en celeste, que es el flóculo. Este, la amígdala cerebelosa. Por eso este surco que está detrás de la amígdala se llama retroamigdalino. Este otro que está entre el retroamigdalino y el prepiramidal, el lóbulo digástrico. El lóbulo digástrico. Y este otro en forma de media luna también, que se conoce como semilunar inferior. Semilunar inferior. El semilunar inferior está relacionado con el túber. El digástrico está relacionado con la pirámide. La amígdala cerebelosa está relacionada con la úvula. Y aquí se ve bien claro, ¿no? El flóculo está relacionado con el nódulo. Todo esto que está escrito aquí en el revés es el nódulo. De todas estas relaciones, la más importante a considerar es la relación entre el flóculo o los flóculos, en este caso con el nódulo, que forman un lóbulo flóculo nodular, funcionalmente conocido con el nombre de espino cerebelo, perdón, el vestíbulo cerebelo, que se encarga de todo lo que es el equilibrio. Buenas tardes, ¿puedo tocar la basílica? Adelante. Gracias. Entonces, estos son los lóbulos de la cara superior y de la cara inferior. Si nosotros realizamos un corte medio, corte sagital, vamos a encontrar nosotros lo siguiente, que el vértice, ¿no?, también está invadido por los surcos que hemos mencionado, y que esos surcos han dividido a este vértice en porciones, no hay de qué, en porciones conocidas por el nombre ahora de lobulillos. Estos lobulillos son, desde abajo hacia arriba, el nódulo, que se relaciona con quién? Con el flóculo, con ese lóbulo flóculo nodular. Flóculo nodular. Luego tenemos aquí, ¿ven?, a la úvula, ¿ven?,
que está relacionado justamente con esta porción, miren, que es la amígdala. La úvula se relaciona con la amígdala. Luego tenemos este grandazo inmenso, miren, la pirámide, que se relaciona con lo que es el lóbulo diástolo. Y finalmente tenemos este pequeño de acá, este pequeñito de acá, este triángulo pequeño, que es el túber, relacionado con el lóbulo semilunar inferior. Si nosotros vamos avanzando en este sentido, vamos a encontrar que después del túber hay un surco bien profundo, un surco bastante profundo, que es el que va a dividir la cara superior de la cara inferior del cerebelo. ¿Cuál es ese surco? El surco horizontal. ¿Okay? Entonces, este surco me indica que esta cara inferior ya terminó acá. De aquí comenzamos a contar la cara superior. En la cara superior vemos este que es bien delgadito, como una hoja. Entonces se le conoce con nombre de folio. El folio. Y está relacionado con el semilunar superior. Luego tenemos este de acá, que es el declive. El declive. Y que está relacionado con el lóbulo simple. Estamos hablando de la cara superior, pero el lóbulo simple queda en la cara superior. Luego tenemos este que es el más elevado, por el cual se da el nombre de culmen, y que se relaciona con el lóbulo cuadrado. Pueden ver que el lóbulo cuadrado hasta acá, miren, esta es la cara superior, aquí desaparece, pero aquí continúa la cara superior. Es lo que veíamos por la cara inferior, la continuación de la cara superior. Y más hacia atrás vamos a encontrar este último lobulillo, que es el lobulillo central. El lobulillo central, que se corresponde con el ala del lobulillo central. Pero hay un lobulillo más que constantemente está bien pegado, acá está un poquito separado, ¿no? La língula, que suele estar pegado a lo que es el velo medular superior. Pero como ya se acabaron los lóbulos, se quedó solo. Entonces la língula no le corresponde a ningún lóbulo. Los otros 8 lobulillos se corresponden con los 8 lóbulos que hemos visto anteriormente. ¿Dónde lo encontramos al cerebelo? El cerebelo lo encontramos, miren, por debajo del cerebro, por encima de las fosas cerebelosas, donde se apoya. ¿Detrás de quién? ¿Qué cosa será esto? Blanco. ¿Todo esto qué será? 2, 3 y 4, ¿qué cosa es? El tallo cerebral, detrás del tallo. Delante de la hoz del cerebelo, y está completamente rodeado por toda su circunferencia por los senos transversos y sigmoides, que abrazan prácticamente al cerebro. Hay que tener en cuenta que el cerebelo se encuentra en las fosas cerebrosas, pero está separado del cerebro por una proyección conocida, de la dura madre conocida como tentorio, o la tienda del cerebelo. Correcto, la tienda del cerebelo, pero ahora estaba la tienda, ¿no? La tienda del cerebelo. Este tentorio nos va a delimitar dos espacios conocidos como espacio supratentorial y el espacio infratentorial, es decir, un espacio por encima del tentorio que va a contener al lóbulo occipital, al rodete del cuerpo calloso y al mesencéfalo. Y luego tenemos un espacio infratentorial en donde encontramos al cerebelo y encontramos también al puente y al bulbo raquídeo. Puente y bulbo raquídeo. Y entre todos estos elementos un espacio que es el cuarto ventrículo. Entonces, ¿qué cosa encontramos en el espacio supratentorial? El lóbulo occipital, el rodete del cuerpo calloso y el mesencéfalo. Y en el infratentorial, al cerebelo, al puente, al bulbo y al cuarto ventrículo.
Esto nos sirve para delimitar patologías supra o infratentoriales. Es de importancia. ¿Por qué? Porque en el caso que aparezca un tumor, por ejemplo, en el espacio infratentorial, el crecimiento de ese tumor va a empujar al contenido, ¿no?, del espacio infratentorial, va a empujar al cerebelo, va a empujar al tallo, puente y el bulbo a través del agujero mágico. Entonces es bastante peligroso. Entonces por eso siempre hay que reconocer, ¿no?, si la patología es supra e infratentorial. Si es supratentorial, se puede en cierta manera manejar, pero si es infratentorial, ¿no?, hay que tener bastante rapidez en actuar acá, porque, ¿no?, con el paso de las horas toda esa masa nerviosa que se encuentra acá va a tratar de salir o es empujada a través del agujero mágico. Es decir, bulbo y puente van a ser aplastados contra el agujero. Por eso es que se reconoce, hay que empezar a reconocer la supra de las infratentoriales. Acá está el tentorio. Ahí está el tentorio. Como pueden ver, miren, se está insertando, ¿ven? Se está insertando en los labios del canal transverso. Ustedes han visto, ¿no? Han visto en la base craneal el canal que deja, ¿no?, el canal transverso. Ese canal tiene dos labios, uno superior y uno inferior, y en medio de ellos está esa, ¿no?, esa depresión que ustedes conocen como canal. Entonces, en los labios del canal transverso, y también se inserta hacia adelante, miren, en los labios del canal petroso superior. Su parte central es libre y presenta una gran escotadura anterior por donde pasa el tallo central. Justamente el tentorio va a delimitar el mesencéfalo del resto del tallo central. Por eso es que, ¿no?, esta es la escotadura anterior, miren, del cerebelo, acá. ¿Y quién se encuentra acá? ¿Quién le dije que se encuentra acá? El tallo cerebral. Imagínense una de esas cerebrales. O sea, este es el mesencéfalo, este es el puente y este es el bulbo. Se encuentra así. Está ante un filo. Que significa que si yo me choco en un carro, tengo que ser todo holístico. El movimiento, la reacción que se tiene después del golpe, que no se da, puede hacer de que el tallo, ¿no?, se lesione contra el borde anterior de esta escotadura, de esta gran escotadura del cerebro, del tentorio. Entonces siempre tener cuidado cuando hay esas lesiones, ¿no?, choques de carro, por ejemplo, sobre todo los que son a más de 40 por hora, siempre sospechar o descartar una lesión del tallo cerebral contra el tentorio. Eso puede perjudicar a la larga de la persona. Internamente, ya les dije, el cerebelo es sustancia blanca y externamente es sustancia gris. ¿Cómo se dispone la sustancia gris? En surcos y en folias. Gran cantidad de folias, hojitas de sustancia gris. Pero hay pequeñas porciones de sustancia gris dentro de la sustancia blanca del cerebelo. Estos son los núcleos cerebelos. Y son, contando desde el centro para afuera, los núcleos del techo, o núcleos fastigiales, se les conoce así, los núcleos fastigiales. Estos núcleos se relacionan con una parte del cerebelo, una parte funcional, que es el vestíbulo cerebelo, así con el lóbulo nodular. Por lo que el núcleo fastigial o núcleo del techo tiene función de equilibrio. Justamente el vestíbulo cerebelo, que es el lóbulo nodular, se encarga de esa. Entonces este núcleo coordina todas las funciones de equilibrio con el vestíbulo cerebelo. Luego tenemos a este conjunto de dos núcleos, el núcleo globoso y el núcleo emboliforme, que en conjunto se le conoce como núcleo interpuesto. El núcleo interpuesto. Estos dos de acá. Por si acaso no es que hayan dos globosos, sino que el globoso tiene la forma de una C. Entonces cuando ustedes lo cortan, aparecen como dos núcleos separados, pero en realidad es un solo núcleo globoso y el núcleo emboliforme.
Estos dos núcleos llamados en conjunto interpuesto se relacionan con otra parte del cerebelo, la parte funcional, que es el espino cerebelo. Y recordarán ustedes que esta era la vía que seguía, ¿no? Las vías espinocerebelosas anterior y posterior, ¿se acuerdan? ¿A dónde tenía su tercera neurona? En el núcleo interpuesto. ¿Y de dónde se iba? Al espino cerebelo, conocido también como paleocerebelo. ¿Y qué función tiene esta parte del cerebro, ese paleocerebelo? Tono muscular y posterior. Entonces, el núcleo interpuesto está relacionado con las funciones del tono muscular y posterior. Por último, el más grande de todos, llamado núcleo dentado, por la forma que tiene, ¿no? El núcleo dentado, se relaciona con la parte funcional más grande del cerebelo, que es el cerebro-cerebelo. Cerebro-cerebelo. ¿Y de qué se ocupa ese cerebro del cerebelo? Del control de los movimientos finos. El control de los movimientos finos. Por lo que este núcleo dentado también interviene en esa función. Entonces, por las funciones que han visto ustedes, si uno extirpa a una persona completamente el cerebro, se lo saca así de raíz, esa persona se muere o no se muere. No se muere. Pero las funciones que dependen del cerebro, ¿no? Su equilibrio va a ser bastante pobre. Ya no va a ser una persona que camine así normalmente, ¿no? Tenemos un cerebelo sano, caminamos, ¿no? Miramos a veces el piso para mapearlo y seguimos caminando. En cambio, la persona que no tiene cerebelo tiene que estar constantemente viendo el piso y no camina pues, con largo, camina así, pasito, despacito, y ayudar inclusive otras veces por la persona, ¿no? Si esa persona levanta la vista, se cae. ¿Por qué? Porque no hay quien le mapee el piso. El mapeo del piso es función del cerebelo, pero cuando el cerebelo falta, el cerebro se encarga de algunas funciones del cerebelo. Pero no lo hace pues como lo hace el cerebelo. Simplemente lo ayuda hasta donde puede y por eso la persona no conserva mucho el equilibrio. El tono muscular se encuentra bien abolido. Como está abolido es muy pobre. Si ustedes cogen su músculo, cógense su bíceps, el bíceps está flácido, no tiene cierta dureza. A eso se le conoce como el nombre de tono muscular, que nos permite que ese músculo se contraiga rápidamente para poder, ¿no?, minimizar un daño que nos pueden hacer. Cuando topan ustedes un clavo en la pared, por ejemplo, ustedes retiran inmediatamente la mano, rápidamente, gracias al tono muscular. Si ustedes no tuvieran tono muscular, topan con el alfiler y demorarían varios segundos en retirar la mano. Les va a doler, les va a seguir doliendo, pero la reacción va a ser muy poca. Va a haber más daño. Ni hablar de tocar una plancha caliente, una plancha de fierro caliente, se demorarían varios segundos en retirar. Y por último, olvídese que esa persona pueda siquiera escribir, ¿no?, manejar un carro, porque sus movimientos finos no están, tocar un instrumento o, lo más grave, manejar, por ejemplo, instrumentos afilados o manipular líquidos calientes, ¿no? Le van a pedir a esa persona que le sirva una taza de café, le va a tirar a ustedes el agua hirviendo antes que el agua caiga a la taza, porque no tiene el control de esos movimientos o ella misma se puede quemar. Entonces la persona vive, pero su calidad de vida se hace bastante. Ya saben que si el cerebro es el 100% también la persona se muere, ¿no? Pero con el cerebelo todavía podemos vivir. ¿Quiénes irrigan al cerebelo? Son 3 arterias que irrigan al cerebelo y las 3 son arterias cerebelosas. Una superior y 2 inferiores. La superior y la inferior anterior son ramas del tronco basilar, mírenme, del tronco basilar. A la mitad del recorrido del tronco basilar, ¿no?, nacen las arterias cerebelosas, ¿no?, inferiores anteriores o anteroinferiores. Y antes de que el tronco basilar termine en lo que son las arterias cerebrales posteriores, da su rama cerebral superior.
y procedente de las arterias vertebrales antes que éstas se unan y forman el tronco basilar, se desprende una arteria, que es la arteria cerebelosa inferior y posterior, o posterior inferior. La famosa. La pica no es sino la abreviación en inglés, ¿no?, de esta arteria. Por eso a esta también se le conoce como AICA. La AICA, esta es la pica y esta es la azúcar. Azúcar, la superior, ¿no? AICA, la inferior anterior, y la pica, la inferior posterior. ¿De qué manera irriga este cerebelo? Irriga de la siguiente manera. Miren, la arteria cerebelosa superior, que nace del tronco basilar, va a irrigar toda la cara superior, toda la mitad superior del cerebelo, incluidos, mírenme, los núcleos del cerebelo. Estoy hablando del núcleo fastigial, del núcleo interpuesto y del núcleo dental. Mientras que las otras dos restantes, o las inferiores, la inferior anterior irriga los 2/3 externos de la mitad inferior del cerebelo, llegando a irrigar también al núcleo dental. Y el restante, que quiere decir el tercio interno de la mitad inferior del cerebelo, está irrigado por la. Este es el modo de irrigación. Entonces, podemos decir que las más importantes, o la más importante, es la cerebelosa superior, porque si esa arteria se corta, entonces los núcleos no van a funcionar. Tal vez la persona conserve algo de fineza en su movimiento, pero su tono muscular, su postura y su equilibrio se van a ver grandemente afectados. Si se cierra, se tapona, en este caso, ¿no?, la cerebelosa anterior e inferior, se va a ver afectado en parte el núcleo dental, o en parte, cosa que la persona va a tener dificultades en realizar ciertos movimientos especializados. Pero su equilibrio y su tono muscular no se van a ver. Bien. Vamos entonces al cerebro ya de frente. Cerebro, perdón. Por si me doy cuenta, es cerebro. Vergüenza mía, cerebro. Ya cerebro ya lo dejamos en el curso de año. Y pasamos al cerebro. Piensen. Terminamos esto, hacemos un break de 10 minutos y regresamos. O si quieren hacer su break, no hay problema. Ya no lo dejamos. Son clases, son cortas. Más corta es la única. Sí, ya hemos hecho